como título he puesto herederos verdaderos. Herederos verdaderos o verdaderos herederos. Y en el estudio de hoy queremos hacer un orden de explosión, o es decir, un motor de gasolina tiene su orden de explosión y tiene 4 cilindros. Puedes ir el primero uno, después el tercero, después el segundo y después el cuarto. Y nuestro orden hoy en día es 2, 1, 3. 2, 1, 3. Vamos a considerar en esta porción de la escritura a 2 clases de niños, una clase de redentor y 3 clases de personas. Y como resumen debemos mencionar que en el estudio anterior vimos que antes de creer las buenas nuevas de emancipación que vinieron por la palabra del Evangelio, la ley fue nuestro custodio. Nos mantenía en caminos rectos, pero no fuimos libres para hacer lo correcto por nuestra propia voluntad. Sin embargo, cuando creímos las noticias de emancipación, ya no estamos bajo custodio, sino que somos hijos de Dios y coherederos de todas las promesas dadas a Abraham, y nos es dado poder para vivir como amados hijos de Dios. Voy a repetir el resumen de los versos 23 a 29 de Gálatas 3. Antes de creer las buenas nuevas de emancipación que vinieron por la palabra del Evangelio, la ley fue nuestro custodio. Nos mantenía en caminos rectos, pero no fuimos libres para hacer lo correcto por nuestra propia voluntad. Sin embargo, cuando creímos las noticias de emancipación, ya no estamos bajo custodio, sino somos hijos de Dios y coherederos de todas las promesas dadas a Abraham, y nos es dado poder para vivir como amados hijos de Dios. Y ahora vamos a leer la porción que nos toca, los primeros 3 versos que dicen así, Gálatas 4, 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta es la porción que nos toca de 2 clases de niños. Esta porción habla de 2 clases de niños que están en la casa. Y en esta casa queremos considerar quiénes son los herederos verdaderos de acuerdo a esta porción de la Escritura. Y estamos viendo 2 clases de niños en la casa. Pero también digo, cuando Pablo dice, pero también digo, es que nos está dando otra ilustración diferente que los anteriores en el libro de Gálatas. Y aquí nos quiere enseñar otro ángulo de la verdad sobre la salvación para el ser humano. Y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño,
En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En la casa de mi amigo Edmundo en Lambayeque, Perú, él tiene un nieto de unos 8 años de edad y tiene una sierva que cada día viene a trapear los pisos y a lavar la ropa. Y la sierva puede decir al nieto, quítate de este cuarto porque lo voy a limpiar. O ponte allá y no me molestes. Es decir, que hasta la sierva del hermano Edmundo manda al heredero, que es el nieto, que va a heredar la casa linda en el centro de Lambayeque en su tiempo. Así que la sierva y el nieto no son diferentes. Los dos toman mandos de la esposa de Edmundo o de Edmundo o de los hijos de Edmundo. Los dos son sujetos a las leyes de la casa y a los mandatos de los padres y de los tutores, y de la escuela son sujetos a los profesores, y ellos no han recibido la herencia todavía. La esclava, la sierva, nunca va a recibir la herencia. Ella cada día va a su casa humilde y regresa a la mañana para trabajar y recibe sus 20 soles para el día de trabajo, y así pasa la vida en la casa del hermano Edmundo. Y aquí dice, entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que el nieto de Edmundo es niño, en nada difiere del esclavo o de la sierva, aunque es señor de todo, aunque en un tiempo va a heredar toda la casa linda que está en la calle de el centro de Lambayeque, sino que está bajo tutores. Él tiene sus profesores que le mandan qué debe hacer. Hasta la misma sierva le manda qué debe hacer este niño, y está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. En el pueblo judío había una edad después del cumpleaños de 12 años. El primer sábado después de cumplir 12 años, un niño pasó su bar mitzvah y estaba ya considerado adulto, que pudo hacer sus propias decisiones, y era ahora, como se dijeron entre los judíos, hijo de la ley, porque ahora era responsable ante la ley. Y en el pueblo griego, en el pueblo romano, también tuvieron su culto, su fiesta, su acto especial de pasar de la niñez hasta la edad adulta, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Ahora está aplicando directamente a nosotros. Pablo está hablando ahora en cuanto al pueblo judío, y también vamos a ver que entra también el pueblo griego. Así también nosotros, cuando éramos niños. Entonces tenemos que ver que es importante hablar de niños. Un niño puede ser esclavo o puede ser hijo, pero es niño, y cuando es niño no difiere de la esclava. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo para el pueblo judío era la ley de Moisés, eran las enseñanzas dadas por Moisés, y ellos, como dice Pedro en el concilio de Hechos 15, no éramos capaces de cumplir todas estas leyes. Eran los rudimentos para el pueblo judío. Y para los gentiles, para los romanos, para los paganos, ellos también tuvieron sus reglas de la sociedad. Estas reglas gobernaban al pueblo para que no hicieran mal. Y como decimos en el estudio anterior, son buenas. Y las reglas nos ayudan a evitar mucho mal y andar muy recto. Así que, así también nosotros,
cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hemos visto entonces que los herederos naturales, el nieto del mundo, heredero natural, nacido en la casa de la familia misma, que son los dueños de la casa, los herederos naturales, en nada difieren de esclavos, aunque son señores de todo. Y permanecen bajo tutores hasta el tiempo señalado. Y están en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Este entonces es el número 2 con la cual comenzamos, que hay dos clases de niños en la casa. Ahora vamos a una clase de redentor en los versos 4 y al 7. Vamos a leer de nuevo el 3 para tener el sentido. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí entonces nos está presentando no los dos niños en la casa, sino un solo redentor. Después vamos a considerar las tres clases de personas que hay en el mundo. Ahora nos toca ver un solo redentor para el mundo, y el cumplimiento del tiempo es hasta que vino Jesús. Porque Daniel lo profetizó en el capítulo 9 de Daniel, los versos 24 a 27, puso bien claro que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo para hacer ciertas cosas, y después vendrá el Mesías, el ungido. Y según el capítulo 10 de Hechos, pone claramente Pedro en su sermón en la casa de Cornelio, que Cristo fue ungido por Dios con el Espíritu Santo en su bautismo. Así que en el bautismo de Cristo encontramos el cumplimiento de los 69 semanas de Daniel 9. Y estas 69 semanas llegaron a su punto exacto, y por eso la Escritura dice el cumplimiento del tiempo. Después estaba Cristo hasta la cruz 3.5 años, y después por medio de sus discípulos hasta el apedrear de Esteban otros 3.5 años para cumplir las 70 semanas que profetizaba Daniel. Entonces vino el cumplimiento de tiempo, es cuando vino ahora al pueblo judío y al mundo entero la oportunidad de llegar a ser herederos verdaderos. Porque el niño, aunque es heredero, es como esclavo nomás. Y en el cumplimiento de tiempo, dice también que fue Dios envió a su Hijo. Eso nos da a entender que Cristo Jesús es Dios mismo. Es de la misma sustancia del Padre, tiene la misma gloria, el mismo poder, la misma sabiduría, y así, siendo Dios mismo, es capaz de llevar los pecados de todo el mundo. Un ser creado, aunque fuera el ángel Gabriel, no es capaz de llevar los pecados de todo ser humano. Así que tuvo que ser Dios, este Hijo que nos fue dado,
nos fue dado un hijo, según dice Isaías 9:6. Nos es nacido un hijo. El gobierno será puesto sobre sus hombros. Es decir, él va a ser el nuevo cabeza federal. Adán nos vendió al diablo, somos esclavos. Estamos como esclavos en la casa. Aunque nacimos en la casa, somos esclavos. Pero Cristo vino como Hijo de Dios divino con el poder y la capacidad de llevar los pecados de todo ser humano, de ser el que lleva en su vida y muerte la responsabilidad nuestra, porque nuestra responsabilidad era responsabilidad no de un Dios, sino de un ser humano. Por eso dice la Escritura, nacido de mujer. Cristo nació de la Virgen María con la naturaleza humana después de 4,000 años de decadencia, pero sin la depravidad de nuestro pecado. Él era el nuevo representante de la raza humana, la nueva cabeza federal que puede representar a todos los que están en él. Todos nosotros nacimos en Adán y fuimos vendidos al diablo en Adán. Pero si entramos en Cristo, tenemos un representante que hizo una vida, que vivió una vida perfecta y murió por los pecados del mundo. Así que tenemos el cumplimiento del tiempo es correcto en esta persona. Y es Dios con el poder de llevar todos nuestros pecados. Y es hombre con la capacidad de ser nuestro representante, de representar a los seres humanos. Y no solo esto, dice que nacido bajo la ley. Es donde estuvimos nosotros, bajo la ley, bajo la condenación de la ley. No solo esto, bajo la responsabilidad de cumplir, de rendir a Dios perfecta obediencia a la ley. Porque Dios acepta solo los hacedores de la ley, no los oidores de la ley, son justificados, aceptados ante Dios. Y Cristo vino nacido bajo la ley, nacido bajo la obligación de rendir perfecta obediencia a la ley. Y como dice Mateo 5, 17 en adelante, él vino y cumplió todas las demandas de la ley. Así que vino bajo la ley, bajo la responsabilidad de cumplirlo perfectamente y lo hizo perfectamente según Mateo 5 y otros pasajes. Para que redimiese. Entonces hemos visto que un solo redentor era único en cuanto al tiempo exacto, en cuanto a era Dios, en cuanto a era hombre y en cuanto a nació bajo la ley. Este único vino para hacer algo y dice para redimirse, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Estos son nosotros. Somos bajo la responsabilidad de rendir perfecta obediencia a Dios. Nosotros estamos bajo la ley y Él vino para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que tenemos que ver claramente que la redención no equivale a la adopción. La redención puede traer la adopción para los que entran en la casa. Y la redención fue hecho en la cruz, en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta redención abre la puerta para que podamos ser adoptados, pero no es igual a ser adoptados. No todo el mundo fueron adoptados cuando Cristo ascendió de la tumba, sino Él hizo el don de Dios en todos los que entran en Él. ¿Y cómo es que entramos en Él? Por adopción. Posible tú piensas la adopción es meter un niño en tu casa. No, esto no es la adopción. Yo tengo 2 hijos adoptados y tuve que ir ante un juez. Tuve que firmar papeles, el juez firmó los papeles, era un acto legal. Adopción es un acto legal.
Adopción es una declaración del juez que este muchacho o esta muchacha llega a ser parte de tu familia. Si tú coges un muchacho o una niña en la calle y los traes a tu casa y los da de comer y los da cama, esto no es adopción. Este es un acto moral, es muy buena cosa hacerlo, pero no es hijo hasta que haga un acto legal. Entonces entendamos cuando dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Un acto legal. La adopción de hijos corresponde a la justificación. A meter un niño en tu casa, porque puede ser su hijo legal y no entrar a la casa también, pero a meterlo en la casa corresponde a la santificación. Así que dice la escritura, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, si somos adoptados, sigue el verso 6 diciendo, y por cuanto sois hijos. No son hijos nacidos en casa. No son hijos nacidos del Padre. Estos son iguales a esclavos. Pero aquí estamos hablando de hijos adoptados. Puede ser que nacieron en casa, puede ser que nacieron en otra casa, en el mundo, en cualquier parte. Pero cuando son adoptados, son hijos herederos. Por eso dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, el don del Espíritu Santo solo es dado a los que son adoptados. La redención que Cristo hizo en la cruz no hizo adopción de ninguno. En la adopción, que es por medio de la fe sola, recibimos entonces el decreto de Dios, tú eres hijo mío. Es la adopción. Una vez que una persona es adoptado, le es dado el Espíritu Santo. Así que entendemos el orden de la salvación, que la redención fue hecha por Cristo para todo ser humano. Los que aceptan las buenas nuevas de emancipación en Cristo Jesús llegan a ser hijos herederos verdaderos. Y una vez que son hijos verdaderos, adoptados, reciban el don del Espíritu Santo, como dice el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Clamar Abba Padre es decir, Padrecito, querido papá. Es un término de intimidad, de amor. Y esto es lo que llegamos a tener, esa actitud hacia el Padre, una vez que seamos adoptados. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Pero fui hijo antes. Yo nací en la iglesia. Yo nací en la verdad. Mis padres creyeron. Y yo nací en una casa de creyentes. No, este no es hijo verdadero, no es heredero verdadero. Así que ya no eres esclavo, sino hijos verdaderos, porque has sido adoptado. O es decir, hay que nacer de nuevo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Únicamente los que han entrado en Cristo son herederos de Dios. Así que hemos visto que hay dos clases de niños en la casa. Puede ser que tú naciste en la iglesia, que tú naciste en una familia creyente. Esto es bueno. Y tú anduviste bajo custodios, bajo tutores, bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos de Moisés o los mandamientos del monte de Sinaí, de los 10 mandamientos, o bajo los mandamientos del mundo que dicen que no debes hurtar, que no debes matar a tu vecino. Todas las buenas reglas, tú anduviste en estos. Y es muy buena cosa porque no saliste a caminos muy, muy malos. Pero nacer así no te da la herencia. No eres heredero verdadero.
tienes que nacer de nuevo, tienes que ser adoptado para ser heredero verdadero. En la Biblia había una historia de unos dos jóvenes que nacieron en la casa de un padre muy amoroso. La historia se encuentra en el capítulo 15 de Lucas y lo conocemos como el hijo pródigo. Y en verdad, el hijo sí gastó mucho en alejarse de la casa y por eso dice pródigo, pero en verdad el padre era más pródigo que el hijo pródigo porque él daba bendiciones en abundancia. Y lo podemos leer en el capítulo 15, comenzando con el verso 11. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí vemos dos hijos, un hijo mayor que quedó en la casa, un hijo menor que quiso que su papá muriera, porque pedir la herencia antes de la muerte del papá es decir: yo quiero que tú mueras, papá, para recibir mi herencia. Y el hijo menor tomó la herencia, fue a una tierra lejana y ahí gastó todos los bienes que el papá le había dado. Y llegó a ser pobre y llegó a ser esclavo y llegó a estar faltando de comer, sirviendo a un amo que le puso a dar de comer a los cerdos. Esta es la esclavitud verdadera. Y estos somos todos nosotros, no importa que estamos siervo en la casa del mundo o nieto en la casa del mundo, todos somos bajo custodio, todos somos esclavos. Y regresando a Gálatas capítulo 4, hemos visto entonces que hay dos clases de niños en la casa. Niños esclavos y niños del padre de la casa, pero los dos andan iguales como siervos, como el hijo menor y el hijo pródigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y este muchacho, el hijo pródigo, ahí dando de comer a los cerdos y con el deseo de comer los algarrobas que tenía que dar a los cerdos, ahí él pensaba: ¿cómo estaría en casa de mi papá? Mi papá es un señor de mucho amor. Y así dice la escritura, siguiendo la historia en el capítulo 15 de Lucas: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, pensando en el Abba Padre, pensando en su querido papá, pensando en su papacito, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Así que esto es una ilustración para nosotros de lo que está diciendo Pablo en Gálatas 4, de que hay en la casa hijos, hay niños en la casa, pero todos, a menos que han recibido a Cristo, son esclavos. Todos somos esclavos dando de comer a los cerdos sin recursos nuestros. Pero si pensamos en lo bueno que es nuestro Padre Celestial, y si vamos a Él arrepentidos y pidiendo un lugar de siervo en su casa, cuenta la historia y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. ¿Fue movido a qué? Misericordia. Esta es la única esperanza que tenemos. Igual como este esclavo, es la misericordia del Padre Celestial. Y dice así, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matándolo, y comamos, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia de un hijo que era igual que esclavo, pero fue adoptado. Fue recibido por segunda vez como un renacimiento y fue dado anillo de la familia. Fue dado puesto en la familia y se hizo banquete en su favor. Y en Gálatas seguimos leyendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y siguiendo en la tercera parte de nuestro estudio, las tres clases de personas que son explicados en los versos 8 en adelante. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya bajado con vosotros. Con estos versos vemos tres clases de personas en el mundo. Hay quienes son desconocidos,
Los desconocidos, podemos decir, son los niños que no han alcanzado la edad que puso el padre. Son desconocidos como herederos porque aún son como esclavos en la casa, son niños como el nieto del mundo. Y así son desconocidos, ellos todavía son bajo custodios, o si son paganos, sirven a ídolos, a dioses falsos, y son como el pródigo con los puercos. Pero también hay otra clase porque dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, entonces eran los que eran desconocidos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios. Entonces tenemos la primera clase, son los desconocidos, los que no han nacido de nuevo, los que no han sido adoptados, aunque sean hijos o sean esclavos, son iguales. Pero ahora tenemos la segunda clase, que son los conocidos. Ellos han conocido a Dios, han sido adoptados, y Dios ha conocido a ellos como hijos suyos, como el padre del pródigo que le abrazó y le puso vestidura nueva y anillo y hicieron fiesta. Esos son los conocidos, son herederos verdaderos por fe sola en el pacto de Abraham en Cristo, y esto es como el pródigo que ha regresado a la casa y ha sido abrazado por su papá y ha sido metido nuevamente en la familia. Es como ser adoptado el que fue nacido, porque el primer nacimiento no valía tanto como el segundo nacimiento, como la adopción que recibió el hijo pródigo al regresar a la casa. Pero hay otra clase en el mundo, porque dice Pablo, y esto por eso escribe la carta a los Gálatas, y está muy, muy preocupado por lo que pasa en Galacia, en las iglesias de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, de Derbe, de Listra, y él dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hay una tercera clase en el mundo, los que han sido hijos verdaderos, posible han sido adoptados, han nacido de nuevo y ahora piensan, voy a regresar a la esclavitud, a estar bajo custodios. Allí estaba más fácil la vida, porque me mandaron de un lado y de otro lado y no pude hacer mucho más. Y ahora estoy libre, mejor me regreso a la esclavitud. Y dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. De nuevo están celebrando las fiestas de la ley de Moisés. De nuevo están haciendo lo que eran los rudimentos del mundo. De nuevo están regresando al panelógrafo, a la caja de arena para las cosas de niños. Pablo dijo en Corintios, he dejado los juegos de mi niñez y ahora vivo como adulto. Pero dice aquí, ¿quieren vosotros regresar a ser niños? ¿Quieren estar como esclavos de nuevo? Los que guardan días, meses y tiempos y años. Me temo, dice Pablo, de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Todo el trabajo que hice entre vosotros, los meses que pasé trabajando ahí, las aflicciones que tuve estando en Galacia, todo esto me está dando la idea que fue en vano. Oh, hermanos queridos, no vayan a regresar a los rudimentos del mundo, dice Pablo. Así que regresamos a la historia del pródigo en Lucas 15 para ver cómo termina la historia, porque este tiene ejemplos para nosotros en cuanto a lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 4 de Gálatas. Porque
El hijo menor llegó a ser esclavo, pero de su esclavitud arrepintió y creyó en lo bueno que era el padre. Hemos contado el amor de Dios. Y eso es lo que llegó a la mente de este muchacho. Mi padre es misericordioso, es amoroso. Puede ser que me deja trabajar de jornalero, pero el padre era más misericordioso, más amoroso de lo que pensaba el hijo. Y cuando llegó, el padre le abrazó y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso nos hace recordar del publicano que entró a hacer su oración y dijo, Padre, ten misericordia de mí. El fariseo dijo, te doy gracias, Señor, que no somos como los demás. Yo hago esto, el otro, y el otro, el otro. ¿Cuál de estos dos llegaron a ser adoptados? ¿Llegaron a ser parte de la familia de Dios? El que pedía misericordia de Dios. Y así me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario que hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aquí encontramos al hermano mayor. Y el hermano mayor es como el niño en la casa. Es heredero de todo, pero es esclavo. Cada mañana a las 8 reporte al trabajo. Al mediodía sale a comer y a la 1 está de nuevo en el trabajo. A las 5 ya sale del trabajo y va a su cuarto. Él está sirviendo para recibir la herencia. Y él no ama a su padre. Pero el hijo pródigo, ahora regresando y ser misericordia, ama a su padre y dice, Abba, Padre, le has dado la herencia de nuevo y la herencia es el Padre mismo.
El hermano mayor no tiene herencia. Él no puede gozar en el banquete porque él no ama al Padre. Porque él cree que ha servido toda su vida para recibir la herencia. Mas el hijo pródigo recibió la herencia de nuevo, porque la herencia es estar con el Padre. Es estar en el banquete, en las bodas del Cordero. Y en las bodas del Cordero, dice la historia en el capítulo 22 de Mateo, que entraron muchos y les fueron dados vestido a entrar. Este padre le dio vestido al joven menor, le dio vestido y él entró en el banquete, en las bodas del Cordero. Pero el hermano mayor dijo, mire, mi saco está bien, yo he trabajado de 9 a 5, de 8 a 5 todos los días, yo he servido todo correctamente, no he gastado mi dinero en rameras, no he ido a países lejanos y yo puedo entrar con mi propia vestidura porque está bien planchada, no tiene arrugas y me voy a presentar en las bodas del Cordero. ¿Y qué pasa? En las bodas entra el rey y el rey mira y haya quien no tiene la vestidura regalada por el Padre, la vestidura de la justicia de Cristo. Y es echado el que ha entrado en su propia ropa para gemir de dientes, para llantos, y esto es el destino del hermano mayor. En la Biblia tenemos dos personas que podemos recordar que eran como el hermano mayor, que eran fariseos de los fariseos. Uno vino a Cristo de noche y dijo, Señor, creo que tú eres buen maestro. Y Cristo le dijo, tú siendo fariseo, tú siendo jefe del Sanedrín, eso no te va a dar el banquete de las bodas del Cordero. A menos que naces de nuevo, no recibirás la herencia. Vas a quedar como niño en la casa igual que esclavo, porque tú estás sirviendo a la ley, pensando que así serás recibido en los hogares eternos. Y Nicodemo, sabemos que aceptó la misericordia de Dios, que se arrepintió y llegó a ser el heredero verdadero. Otro fariseo dijo así de sí mismo en el capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, hablando de su experiencia como buen fariseo. El capítulo 3 de Filipenses, comenzando en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel. Él nació en la casa. Él era un hijo de Israel. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él anduvo como el hermano mayor, haciendo toda la obra, según los requisitos de la Pero el hermano menor, ¿qué piensa de él? Mucho antes de mañana amanecer, nomás él estaba ya trabajando. Y cuando llegó la hora del almuerzo, estaba metido todavía en los quehaceres de la casa. Y después que el hermano mayor se regresó a las 5 de la tarde a la casa, este hijo menor, ahora por amor al padre, servía mucho más tiempo. Porque él amaba, servía por amor y no por la herencia que esperaba recibir como el hermano mayor. Así que Pablo dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero este fariseo también se convirtió, fue adoptado. Cristo lo adoptó y llegó a ser mensajero suyo, igual que Nicodemo,
Así que hay esperanza para los hermanos mayores, los que hemos andado en obediencia a la ley, en obediencia a los rudimentos del mundo. Hay tres clases de personas. Hay quienes son desconocidos, hay quienes son conocidos porque han sido adoptados, y hay chaqueteros. No sé si es palabra mexicana o cómo será, pero chaquetero busqué en el diccionario y dice uno que cambia de saco, que cambia de terno, un traidor. Y ahora Pablo está preocupado de los de Galacia, los hermanos en la fe, que no sean traidores, que no sean chaqueteros, que regresen a los rudimentos, desean ser siervos de nuevo. Ellos son como el hermano mayor en la parábola del pródigo, porque el hermano mayor quiso servir para recibir la herencia. Pero la herencia no es por servir, no es por la ley es ayo para llevarnos a Cristo. Y así, este es ser conocido a entrar en Cristo por adopción, por nacer de nuevo. Y esta es nuestra única esperanza. Pero si somos chaqueteros, si dejamos la vestidura de Cristo y regresamos a servir como antes a los rudimentos del mundo, observando días, meses, tiempos, años, ceremonias, son mucho más fáciles de obedecer que el amor. Porque ceremonias podemos hacer y salir, pero el amor es cosa mucho más profundo que la ceremonia. Regresando a las ceremonias, te dejará chaquetero sin la salvación. Y podemos decir que Pablo está preocupado porque dice, he trabajado en vano en cuanto a la predicación que hice en Galacia. Hemos visto entonces que el hijo pródigo recibió la herencia, recibió al padre, recibió la banquete, y el hijo mayor no entró. Él estaba esperando la muerte de su papá, él estaba sirviendo a la ley de la familia para recibir la herencia, mas él no apreciaba el amor del padre. Pero el hijo menor, el pródigo, regresó, fue adoptado, fue nacido de nuevo y llegó a ser el que gozaba en el Padre querido. Esta es la herencia que nos es dado. Y como dice en Isaías, el capítulo 53, pudiéramos ponerlo como hablando del Padre en lugar del Hijo. En el capítulo 53 de Isaías dice así. Comenzando con el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Tú crees que eres un hijo mayor? En verdad tú eres el hijo pródigo en la esclavitud, dando de comer a cerdos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como el hijo pródigo, el padre tomó sobre sí los pecados del hijo. Y entonces es como el padre cuando dice angustiado él. Cuánto angustia sufría el padre cuando no estaba su hijo querido. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El padre fue herido por las acciones del hijo menor. Y todos nosotros hemos herido al padre. Pero nos es dado la invitación, porque ha venido el un solo redentor. Y este redentor trae la opción de ser adoptado de nuevo en la familia, de ser perdonados nuestros pecados y de ser hecho heredero de toda la herencia, heredero verdadero. Hagamos entonces esa aceptación
que Dios provee para nosotros. Y podemos ver conclusiones en cuanto a esta porción de Gálatas. Que la ley de Moisés fue un tutor, un custodio de Israel hasta que vino Cristo y dio su Espíritu Santo como el nuevo tutor o custodio. Y es residente en nosotros, los que le recibimos. Y cada ser humano es bajo la obligación de rendir a la ley moral perfecta obediencia. Y hasta que recibimos a Cristo y su cumplimiento de la ley, no lo rendimos. Pero si somos adoptados como hijos de Dios, entonces toda la obediencia de Cristo es puesto a nuestra cuenta y somos aceptados en la familia. Y si un hijo adoptado, como tercera conclusión, si un hijo adoptado por Dios piensa regresar a la ley de Moisés o a la esclavitud de cumplir la ley moral, él pierda su adopción y se encuentra de nuevo entre los cerdos. Gracias. Llamando por ti, perdí.